Uy, uy, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo estoy extraordinario. ¿Saben por qué? Porque es Dominboard, el clásico de las familias argentinas. Y están ustedes del otro lado, quizás cenando, quizás en la cama, quizás a punto de dormir, quizás en la peor noche de sus vidas, pero han sintonizado este canal porque quieren saber qué está pasando, ¿sí? No quieren saber qué tendré para decir, no quieren saber qué es esta temible cicatriz que tengo en mi cara. Eso lo reservamos para mañana, el día de la divordial, ¿sí? Hoy arrancamos con otra cosa. Tenemos primero un mano a mano acá, ya vamos a estar hablando con él, con Martín Guzmán, y después voy a pasar a la mesa, que tenemos una auténtica mesaza, porque hoy es un Dominboard electoral. Hay elecciones en muchísimas provincias, iba a decir el número exacto, pero la verdad es que no lo recuerdo. Así que vamos a estar con toda la información al respecto de eso y, por qué no, opiniones. Hay algunas novedades también, así que no se vayan, quédense del otro lado y acompáñennos como los acompañamos a ustedes, de forma etérea e impersonal. Le doy la bienvenida a Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Tomás. No, por favor, gracias por venir, por estar acá, por compartir un rato. Escúchame, siento que hay, a grosso modo, dos grandes áreas temáticas a abordar, o no sé si son tan grandes. Por supuesto que tiene que ver con tu expertise, ¿no? Con la economía. Una es del presente, ¿sí? Un gran recorte del presente. Pero la otra que también tengo curiosidad por preguntarte es del pasado un tanto inmediato. O sea, tu paso por la gestión, el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Te gusta alguna más que la otra? Elegís vos, los dos son temas bastante grandes y el presente obviamente es muy importante. Ok, ok. Sí, pero vos elegí. Arranquemos por el presente, entonces, y después vamos retrocediendo a poquito a medida que llegamos. El otro día estuvo Milei ahí en una larga entrevista en un streaming. No me acuerdo si te nombró a vos en la tier list de economistas como mandriles, pero creo que es seguro decir que el presidente te consideraría un mandril, ¿no? O sea, ¿qué pensás primero de esa definición, de esa categoría? ¿Es algo que decís, bueno, mira, los mandriles tenemos esta cualidad o no? A ver, la realidad es que aquellos a quienes él acusa de ser los que perdieron, sí, en cuanto a sus pronósticos, en realidad lo que le venían diciendo es, mirá que esto no anda, no hay prosperidad acá y vas a tener un problema. Y esto culminó así, terminó en un problema, lo salvó el FMI a Milei. Básicamente el modelo económico que planteaba el gobierno se acabó en un momento dado, no pudo sostener la política económica que venía teniendo, se quedó sin dólares, hubo una corrida cambiaria y eso, en ausencia de que el fondo le ponga dólares por los cuales todos los argentinos después van a tener que pagar mucho, y ya están pagando, hubiese resultado en una corrida cambiaria más fuerte y en una inflación más alta. Lo que hizo obviamente la deuda no es, la deuda es deuda. La deuda no es que te regalen la plata y ahora los argentinos tienen más para siempre, para nada. Lo que hizo fue barrer debajo de la alfombra ciertos problemas serios. Entonces él se defiende de esa manera, con tanta violencia, tanta agresividad, pero la realidad es que en la Argentina no logró La Libertad Avanza establecer un camino de prosperidad. Sí logró ciertas cosas, logró transitoriamente establecer una estabilidad cambiaria que, como digo, se vio amenazada cuando el país dijo, mira, la economía real no te reacciona bien a esto, y se acabaron los dólares y terminamos más endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Déjame hacerte no solo de contrapunto, sino para ir comprendiendo y desgranando algunas cosas. Voy a usar argumentos que me son ajenos, así que quizás no los cite tan bien, pero de última voz los pones en contexto. Recuerdo cuando vino, por ejemplo, Redrado acá y explicó que el gobierno ahora no se endeudó, ¿no? Él dijo, no, la deuda no aumentó porque vos lo que hiciste es cambiar de acreedor. O sea, vos tenías una deuda, capaz lo digo mal esto, del Central al Tesoro. Y vos ahora lo que hiciste, o al revés, del Tesoro al Central, no me acuerdo, y lo que hiciste ahora es cambiar de acreedor. Ahora esa deuda te pone esa liquidez el Fondo Monetario, vos cancelás la deuda interna que vos tenías, así que no te aumenta y tenés mejores condiciones de pago y de plazo, por ende la roleás. No, la deuda del Estado aumentó. También aumentaron las reservas que tiene el Estado, por ahora, con la plata del fondo. ¿La deuda aumentó? Sí, porque esto es así. El Estado tiene dos grandes partes. El Tesoro, ¿sí? El gobierno, si querés, sí, y el Banco Central, que es el Banco del Estado. Entonces el gobierno tenía una deuda con el Banco Central. Es una deuda adentro del Estado. Es como que en una familia un hermano tenga una deuda con la hermana.
¿Ok? Está bien. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a pedirle plata al fondo, el gobierno le pagó al Banco Central, ¿sí? Canceló una deuda adentro del Estado, pero ahora el conjunto del Estado, gobierno más Banco Central, tienen un nuevo acreedor, el FMI. Entonces es como si el hermano le paga al hermano una deuda. Adentro de la familia hay menos endeudamiento intrafamiliar, Sí. pero la familia como un todo está endeudada con un banco. Bueno, esto es así, el Estado está endeudado con el FMI en 12.000 millones de dólares más. Hoy se cumple un mes de eso. Ok. Y el Banco Central por ahora tiene reservas. ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno dijo, hay un techo cambiario. Es decir, el peso, si se va, está el dólar arriba de 1.400 pesos más 1% por mes, voy a intervenir. ¿Con qué? Con la plata del FMI, la tengo ahí. Eso lo llamamos los economistas un seguro cambiario. ¿Quién paga? Hoy la gente está pagando intereses para eso, para que haya un seguro cambiario. Como todos vimos que hay un seguro cambiario y si hay algo en que se le cree al ministro de Economía, Caputo, es que se la va a gastar, porque de eso nadie tiene dudas. Entonces todos le creemos, es verdad. Si llega al techo y Que la tiene va a la usar guita para ahí, bajarlo, decís la va a vos. usar para que no se vaya más arriba. Si hay una cosa que le creemos es esa. Entonces, ¿qué hizo todo el mundo en la Argentina? Volvió lo que dominó en el año previo, que es la bicicleta financiera. La bicicleta financiera es un esquema en el cual vos decís, mira, esta es la tasa de interés de invertir en activos financieros en pesos. Esto es lo que espero que sea la tasa de evaluación del tipo de cambio. Antes lo controlaba el gobierno e intervenía en el CCLMEP. Entonces todo el mundo decía, le va a ganar el rendimiento de una inversión financiera en pesos a la tasa de evaluación. Vamos a hacer eso. No es que voy a meter la plata en una fábrica, a invertir en vaca muerta, que eso ocurre por otro lado, pero no es que estaba habiendo un boom de la economía real en la Argentina, sino que había mucho de esto que es una forma de especular a partir de ciertas intervenciones que hace el gobierno que te permiten tener esa especulación. Eso se dio vuelta en un momento, que es donde empieza la corrida bancaria. Y todo el mundo empieza a pensar, che, pero no hay dólar, no van a alcanzar los dólares a este ritmo. Entonces se da vuelta este año. Bueno, ahora volvió. Entonces hoy estamos pagando intereses para que se pueda prorrogar la bicicleta financiera y mientras tanto hay estabilidad cambiaria, pero hay más deuda. Y te digo una cosa, fíjate lo que son los números. Durante 4 años dimos una pelea mundial para que el Fondo Monetario Internacional baje las tasas de interés que cobra por sus préstamos. Y se logró, bajó la tasa de interés. Argentina es el país que más le debe al FMI en todo el mundo. Casi el 40% de todo el crédito del FMI en el mundo es para Argentina. ¿Ok? A la Argentina, que el FMI baje las tasas le significó un ahorro de aproximadamente 450 millones de dólares. ¿Sí? Ok. Bueno, ya con este desembolso, 450 millones de dólares por año, ya con estos 12.000 millones de dólares de deuda que tomamos, estamos pagando 670 millones de dólares más por año. O sea que todo el ahorro de toda la pelea de los 4 años ya lo perdimos. Estamos pagando más que eso. ¿Para qué lo estamos pagando? Para generar una estabilidad cambiaria que la única forma que se puede sostener es si la economía real, la de verdad, la que genera dólares, la que te permite exportar, despega. Si no, cuando te vengan a golpear la puerta y te dicen, che, ¿te acordás que yo te presté plata? Bueno, ahora hay que pagarla. Ahí es donde estás muerto. O cuando se te acabe esa deuda. Entonces, esto no es un camino a la prosperidad, lo que está ocurriendo. Así que Milei le puede decir mandril a un montón de gente, pero la realidad es que el tipo dijo, ir al fondo es un fracaso. Él lo dijo cuando no era presidente. ¿Y qué hizo hace un mes? Hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es la prueba de su fracaso. En el medio, obviamente, que hay ciertas cuestiones que van más o menos estables y que eso ayuda, así como un montón de otras cosas. La gente sigue, muchísima gente vive en la misma milladura que se vivía antes. Y por ejemplo, cuando ellos comparten la baja de la pobreza, ¿no? Claro, claro. O ponen una especie de comparación de salario. Los salarios en el privado le estaban ganando a la inflación. Estoy tratando de citar cosas que recuerdo del gobierno habiéndolo celebrado, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que ves ahí? hay que separar el trigo de la paja. Ese es el tema. Primero hay una realidad que es que la pobreza bajó con respecto al final del gobierno de Fernández. Bien. Bajó 3,6 puntos porcentuales. Eso es una realidad. ¿Y ese no es el único parámetro para evaluar en última instancia? Y está arriba de lo que era a mitad de 2022, la tasa de pobreza. ¿Sí? Entonces, ¿por qué baja la pobreza? Porque hay una realidad que la inflación es muy regresiva. Y la inflación llegó a ser 211% anual en el año 2023, que es en parte lo que explica el triunfo de Milei.
¿sí? La forma en que se atacan los problemas fiscales y busca bajar la inflación genera otros grandes problemas sociales, productivos. Y el principal instrumento en la segunda mitad del 2024 y ahora fue el ancla cambiaria. ¿Qué decimos los economistas? ¿Qué queremos decir con eso? Hacer que el tipo de cambio se devalúe menos que la inflación, ¿sí? Bueno, eso se acabó cuando el mercado le dijo basta y el FMI le dio la plata para que lo pueda continuar. Pero esa misma política económica es la que generó un daño enorme en muchos sectores que estuvieron destruyendo empleo. Entonces, hoy tenés una Argentina en donde, sí, bajó la inflación, no de una forma que te garantice que ese desequilibrio está resuelto en absoluto, porque se agravan otros problemas. Y se agravan ciertos problemas productivos. Lo que pasa es que la vara quedó muy baja. Ese es el tema. La vara quedó muy baja. Pero esto no es algo que sea bueno para la Argentina. Y estamos yendo en un camino en donde no va a haber prosperidad. Esa es la realidad. Te hago otra viviendo. pregunta de estas condiciones macro, si se quiere, que observo. Hoy justo está muy en boga este tema, están todos hablando de eso. El acceso al crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no? Empezar a tener, yo me acuerdo un signo de los anteriores gobiernos, debería hablar en plural ya, la dificultad de acceso al mercado de crédito para la gente en Argentina es algo que viene de larga data, pero recuerdo justamente, ¿no?, el gobierno de Alberto Fernández, tasas de interés en pesos altas para los bancos, unos bancos tendientes a, no sé si está bien decirlo, improductivos para con su plata y para con hacer rendir ahorro de la gente o lo que recarajo sea. Ahora eso empieza a dar como signos de personas que dicen, che, mira, accedí a un crédito hipotecario. O me endeudé con el banco, qué sé yo, no en términos hipotecarios. ¿En eso no hay un signo que va en un sendero que la gente puede leer como, che, mirá, esto va para mejor, está normalizado? Sí, hay elementos positivos también. Hay elementos positivos y... Pero son producto entonces hay un tema que el gobierno manejó muy bien, que es la reducción de las tasas de interés del Banco Central. Hizo lo que considero que era correcto hacer, que de hecho era parte del programa económico que nunca se pudo implementar en el año 2022 en el marco del acuerdo con el FMI. Nunca se pudo implementar, pero la tasa de interés había que bajarla, no subirla. Se la subió. Y el gobierno la bajó. El punto era que, pensá esto, los depósitos de la gente, lo que tenés en un plazo fijo, un banco apretaba un botón y se convertía en deuda del Banco Central con ese banco, se llamaba la LELIQ. Claro. ¿Okay? Y te pagaban y al banco le pagaban una tasa de interés más alta que la que te pagabas por tus depósitos. Entonces, el negocio de en los bancos, la razón de ser, se supone, de los bancos, es intermediar el ahorro de la sociedad en inversión para la producción. Pero cuando vos tenés un sistema en donde el banco aprieta un botón y tus depósitos se los pasa al Banco Central, el Banco Central pone una tasa de interés, desaparece la intermediación financiera. Yo creo que eso es un acierto del gobierno. El hecho de haber eliminado el esquema del LELIQ, hay quienes le critican y le dicen, sí, pero la deuda pasó al Tesoro. Está bien, eso es lo que había que hacer. Y haber bajado la tasa de interés. Lamentablemente no va a alcanzar para ordenar por todos los otros desequilibrios que se generen, porque básicamente es un modelo que lo que ha favorecido es la especulación, y hay gente que se llenó los bolsillos de plata, muchas de las cuales conozco, se recontra llenaron, al mismo tiempo que el flaco que labura en un frigorífico gana 500 lucas por mes, no le alcanza para nada, sale a trabajar en hacer lo que pueda, no sé si se puede mencionar Uber, Rappi, lo que sea, no hay problema, y no ve ninguna mejora con respecto a lo que esperaba tener y la ilusión que le dio el mensaje del gobierno de Milei, que ajustando a la casta iba a resolver los problemas del pueblo argentino. Eso no es lo que ocurrió. Y fíjate lo que está pasando ahora. Decíamos antes, el ancla para bajar la inflación, la primera parte del 2024 fue la recesión. En la segunda parte del 2024 fue el tipo de cambio. ¿Cuál es la nueva ancla? Los trabajadores, el salario. Comercio, el sindicato de comercio llega a un acuerdo paritario y el gobierno dice no, esto hay que revisarlo. Y el Ministerio de Economía le dice a los supermercados, no validen esto, no les paguen ese aumento.
que tampoco son aumentos salariales para tirar para el techo, a manteca al techo. Estamos hablando, no llega ni a 2% mensual cuando la inflación ronda el 3%. Era un 5 trimestral, me parece. Lo nuevo ahora, la nueva ancla, son los trabajadores. ¿Cómo funciona eso? Que el ancla sea la gente, o sea... Que el salario no crezca por debajo de la inflación. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la inflación siga bajando, que algo te la tire para abajo. Entonces, esa es la realidad. Igual, pero si sigo esa lógica, entonces me obligás a decir que la inflación no es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. O sea, no, claro que no. En un momento Milei le echó la culpa a una ley. Si de pronto pasó a ser un fenómeno legal. Okay. Esta ley que dice que todo acuerdo con el FMI requiere de la aprobación del Congreso de la Nación vía una ley especial. Déjame entender el marco entonces de lo que vos lees. Vos decís que en el modelo del gobierno tiene cosas a favor o cosas que vos decís que van en la dirección correcta, como esta nueva vuelta de acceso al crédito. Vos decís había que bajar la tasa. ¿Por qué no se baja la tasa? ¿Por miedo a que la gente vaya masivamente al dólar? O sea, porque te corran con eso. Claro, no, bueno, a ver, si mirás los últimos años, hubo un momento en que bajó fuerte la tasa. Fue después de cuando inició el gobierno de Alberto Fernández, yo era ministro de Economía, la tasa baja muy fuerte. Después sube un poquito cuando viene la guerra en Ucrania. Todos los bancos centrales del mundo subieron un poco la tasa. Después tenía que seguir bajando, pero después no, subió un montón. Y sí, evidentemente el miedo era que los pesos se vayan al dólar, pero ¿qué ocurría? Vos subías la tasa de interés y el Banco Central 30 días después tenía que pagar más intereses por su propia deuda y terminaba emitiendo, o sea, lo pagaba con inflación. Okay. Eso es lo que ocurrió, pero yendo al punto central... Cuando vos me decís que esto genera desequilibrios en otra área, mencionabas el trabajo, ¿en qué? ¿Por qué vos decís, con todo esto que también vemos sobre la mesa, ¿no? Mayor estabilidad macro o el funcionamiento de los bancos, vos arrancás hablando diciendo el modelo falló, o sea, fracasó? Fracasó para la prosperidad. Lo que hay, sí, te digo hoy, es cierta estabilidad. Cierta estabilidad que la tenés ahora después de tener los dólares del fondo ahí como un seguro de tipo de cambio. Es eso, pero no hubo estabilidad en febrero, en marzo de este año. Eso es real, ¿no? Lo vivimos todos lo vimos hacia dónde fueron. Pero cuando hablas de prosperidad, en última instancia, para que haya prosperidad, tiene que haber un país con más productividad, donde el valor del trabajo de la gente sea mayor. Obviamente que eso requiere de que la gente tenga más capacidades, que haya mejor infraestructura en el país, que haya mejores herramientas, capital con el que desarrollar tu trabajo y de la propia educación de cada uno de nosotros. En última instancia, lo más importante para cómo nos termina yendo, para la gran mayoría de las personas en este planeta, es con cuánto capital humano, contamos, qué sabemos hacer. ¿Sí? Entonces, para que en la Argentina haya prosperidad, necesitamos un conjunto de políticas que apuntalen el desarrollo del sistema productivo. Más infraestructura, más inversión en conocimiento, menos gasto en lo que nos sirve, en los subsidios al consumo de la energía que usamos acá. Y la educación en todos sus niveles, culminando con la educación universitaria. Eso es lo clave. A los países que le va bien, lo que hacen es eso. Bueno, nosotros decíamos que no, que básicamente liberando las fuerzas del mercado y sacando el Estado nos iba a ir bárbaro. Ni se liberaron completamente a la fuerza del mercado y sacó el Estado, se lo sacó selectivamente de ciertos lugares, y lo que tenés es un país que va ahí a los tumbos y que volvió a endeudarse más aún con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la foto que hoy tiene la Argentina. Ok, vos entonces en esta dinámica o con estas cartas dadas no ves condiciones de crecimiento. O sea, no veo prosperidad. Sí que este año la actividad económica claramente tiene que crecer con respecto a un año bajo, pero lo que no veo son condiciones de prosperidad real en la Argentina. No veo que los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina vayan a vivir mejor, ni que estén viendo mejor ahora. O sea, de vuelta, una paritaria de 2% mensual y te dicen, no la podés cerrar. ¿En qué estamos? Bien. Te pregunto un poco, Martín, quiero saber mirá, lo formulo de esta manera. Yo recuerdo la manera en la que te fuiste del gobierno. Estaba hablando Cristina, vos tuiteaste en ese momento, había un montón de especulación al respecto de qué carajo estaba pasando. El sistema político con eso te tomó mucha bronca. Se generó una especie de lectura de, bueno, esta persona se fue reventando una granada, ¿viste? ¿Qué lectura tenés vos de eso? Y te sumo una pregunta más, un anexo a esa pregunta. ¿Sacás alguna conclusión del estilo, bueno, yo capaz venía con una escuela más económica y en la política no vi esto, no vi lo otro? ¿O agarrás y decís, yo hice todo bien, el resto eran muy cucas? No, a ver, vamos por parte. Primero, desde la llegada, que es lo último que preguntás, fue cambiando mi rol en el gobierno, en el país, claramente. Había un problema concreto
el país enfrentaba una crisis de deuda. Recordemos que Argentina pierde el acceso al mercado de crédito internacional en el año 2018, Sí. 2 años después de acceder de vuelta, en el gobierno de Macri, y van al FMI. Y teníamos una montaña de deuda, pagos insostenibles, y una economía que había tenido recesión 2 años seguidos. Había caído el producto en el 2018 y el 2019 y el desempleo estaba prácticamente en 2 dígitos. Había crecido en los 2 años previos. Entonces, mi tarea era lo que yo hablaba de tranquilizar la economía. Con un foco, o sea, un perfil más técnico. Pero después fueron sucediéndose distintos eventos económicos, de salud y políticos. Entonces mi rol en el gobierno fue también creciendo, y en la Argentina es normal que un ministro de Economía que pase cierto tiempo en el cargo tenga que llevar adelante una tarea que incluye una parte política, porque tenés que alinear factores, y No, eso ni es hablar. una tarea política. Entonces eso fue creciendo. Yo lo hacía no porque tuviese ninguna intención de ir a una elección. Yo creo que mucha gente se confundió y eso fue un problema. Yo lo hacía porque era una condición necesaria para mi tarea, para hacer mi trabajo. Pero fueron creciendo mucho las internas. Y hubo 2 temas que generaron mucho conflicto en el seno de lo que era el Frente de Todos en su momento, que fueron el tema de la reducción de los subsidios al consumo de energía, Me acuerdo. que yo quería, y de hecho se diseñó un plan y después lo implementó Massa, y salió bien, segmentar esos subsidios, porque antes en Argentina todo el mundo estaba subsidiado. Un country en una zona rica para una pileta climatizada, subsidiado, no tiene sentido. ¿Y eso quién lo paga? ¿Sí? Lo pagan los contribuyentes, o se termina pagando con la inflación. Sí, Lo que sí, llamamos la el segmentación impuesto de inflacionario. los Entonces, subsidios, eso es malo, aumento de eso es tarifas. pero rico. Y ahí yo peleaba mucho, y eso fue un tema complicado, que dio lugar a mucho conflicto. Y el otro era el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que cuando se hace, básicamente se fractura la gestión pública, se fractura. O sea, yo no pude básicamente no pude gobernar más desde entonces, no pude llevar adelante una gestión económica efectiva desde principio del 2022 hasta mediados del 2022. Y esto se habló, se buscó 1000 vueltas. Después no, al momento de la renuncia, lo que obviamente, la parte que me sabe mal, es que yo sé que a muchos militantes les generó mucha angustia. Y eso me sabe mal. Lo que sí creo que era la acción responsable en ese momento, dejar el Ministerio de Economía, porque restaba en lugar de sumar. Y uno no tiene que atarse una silla para nada. Uno está ahí para ayudar al país. Obviamente, un montón de gente dice, bueno, ministro, qué bueno, fantástico. No, ahí estás. Siempre tenés que estar con un sentido de la responsabilidad. Y esto, bueno, el presidente lo tenía claro, se habló, no se pudo alinear la conducción entre el presidente y la vicepresidenta. Se comunicó esto al presidente, que esto iba a ocurrir, y después, bueno, esto que vos decís se comunicó ante el público de esa manera. La verdad que no sé si había una manera mejor para hacerlo. Eran unas circunstancias muy, muy complicadas. Cualquier horario para comunicar era un problema y no se podía esperar más. No se podía esperar más por cuestiones muy técnicas. Yo lo que le decía al presidente es imposible. Si esto no se ordena políticamente, esto termina peor todavía. Después vino Massa y, bueno, en el medio estuvo Batakis. Con la modalidad, te hago una pregunta nomás, porque realmente... Y ahí vuelvo a eso. Pero del otro lado no había forma de verlo. O sea, si Cristina estaba hablando, ¿no fue incluso una respuesta a algo que estaba diciendo? Como, bueno, de esta... Yo recuerdo, estoy tratando de recordar que veía yo en Twitter en ese momento. No es una respuesta a algo que diga en el momento. Obviamente que es un acto comunicacional, obviamente. Claro. Pero no es una respuesta. Pensá que hay una carta que me llevó, no sé, 1 hora y media a escribir, o 2 horas, y eso ya estaba resuelto antes. Lo que es probable es que a ella no le haya avisado nadie. Okay. Eso me imagino que fue así, fue lo que después me dijeron. Pero bueno, fueron otras circunstancias. Después Massa lo que pudo hacer fue ordenar políticamente, no económicamente, sí políticamente. Yo creo que si hubiera podido continuar con el esquema de política económica que estábamos llevando adelante para el argentino, que buscábamos llevar adelante, hoy el país estaría en otro lugar. Porque la economía venía sí progresando. En el 2021, que fue el último año que estuve en el ministerio, creció la economía fuertemente, bajó el desempleo fuertemente, bajó la pobreza, bajó la desigualdad, el sistema productivo estaba mejor.
creo que... ¿Sabes por qué te lo repregunto? Porque el post-gobierno del Frente de Todos es un poco como Chernobyl, ¿viste? O salieron todos irradiados o nadie se quiere hacer cargo. Creo que sos la única persona que fue funcionario de ese gobierno, por lo menos al que lo escuché públicamente, decir esto estaba saliendo bien hasta determinado punto. Sí. Como que la lectura colectiva es una especie de gran borrón y decir acá no había nada, hicimos todo mal. Vos decís que no. No, en el 2021 yo creo que se podrían haber hecho cosas mejor, claramente. Por ejemplo, se tendría que haber, desde el punto de vista fiscal, reducido más rápidamente el déficit fiscal a partir de la reducción más rápida, la implementación más rápida de la segmentación de los subsidios al consumo de energía. No estaban las condiciones políticas para eso. O sea, cuando yo bajaba el déficit me decían, el ministro de Economía está haciendo un ajuste. Eso es lo que me decían. Y no era real. O sea, lo que había era una reducción del déficit fiscal explicada principalmente a partir de la recuperación de la actividad económica y, por tanto, de la recaudación. Creo, de hecho, que sí que tendría que haber habido un ajuste más grande de ciertos componentes del gasto público que se terminaban generando más inflación, esto que te digo de los subsidios principalmente. Así que no veo, yo creo que en ese año hubo progreso, creo que podrían haber sido mejor las cosas. Y creo también que en el Frente de Todos no sé de una discusión que va a ser muy importante dar sobre la relación con el FMI no se dio de forma apropiada. En eso todos somos responsables. Yo también soy una parte responsable de eso. En el año 2019 hubo una visión de que era muy costoso tener una situación disruptiva con el Fondo Monetario Internacional y se buscó negociar un acuerdo para refinanciar la deuda impagable que dejó Macri. Y ya vemos lo que es el fondo. O sea, ahora lo que hizo el fondo es violar sus propias reglas de forma flagrante, porque yo considero que ya las violó en el 2018. Pero ahora directamente dieron un préstamo cuando hay una regla que dice tiene que haber amplio apoyo político para dar un préstamo a un país de este monto. Y cuando el ministro de Economía dijo, yo no voy a ir al Senado, vamos a eludir al Senado con un decreto, con un NU, porque no tenemos mayoría de votos en el Senado. O sea, yo creo que la relación entre Argentina y el FMI es imposible y que en el año 2019, antes de llegar al gobierno, esa discusión no se dio con la suficiente profundidad y que todos somos responsables de esos. Y una vez que ya estás ahí adentro, ya no tenés tiempo, no tenés forma, porque termina siendo peor para la gente, que es lo que hubiese pasado en el 2022 si no hubiese habido el acuerdo que hubo. Hubiese estado peor la gente. El pueblo argentino hubiese estado peor en ese momento. Se hubiera materializado el shock desestabilizante que creó el gobierno de Macri, en donde nos dejó. ¿Sí? Pero entonces, en balance, sí, estoy de acuerdo con que hay cosas que podrían haber sido mucho mejor. Después, bueno, ya vimos todo. Y que hubo cosas que se tendrían que haber aunado antes en visión. Porque me interesa profundizar en el gran tema, yo creo, de la economía argentina, que es la deuda, ¿no? O sea, ya hace varios años y supongo que lo va a hacer por un par de generaciones más, salvo que cambie algo muy rotundamente, no sé. Me llama la atención escucharte a vos decir la relación con el fondo es imposible. Yo creo que no puede, que Argentina y el fondo no pueden, se le ha dado toda la vuelta, todo, no veo que puedan ir juntos. O sea, Georgieva está haciendo campaña para Milei. Y después se desdice de una forma falsa. Porque ella dijo, no dijo el gobierno, dijo la... Sí, claro. ¿Te juntaste, hablaste? Claro, sí tuve que negociar. Entonces? Bueno, es lo que está... Básicamente el FMI está actuando políticamente. Eso es lo que está haciendo. Siguiendo las directivas de los principales accionistas que la presionarán no sé, andás a ver, le importará demasiado su trabajo, cada quien que se haga cargo de lo que hace en la vida. No, te sigo, pero esa es la realidad. Si vos decís, que negociaste con el fondo, que lograste ese acuerdo, que en su momento recuerdo parte de la gran discusión que se dio era, me lo acuerdo perfecto esto, el tono del anuncio. Se decía que Alberto había salido con una especie de tono celebratorio, y es cierto, logramos esto, qué sé yo, la porción del Frente de Todos asociada a la Cámpora, digo bien, o sea, son charlas explícitas que todos han tenido, decía cómo vas a estar comunicando esto, cómo al fin pudimos lograr ese logro, por hacerme el macrista, cuando vos tenés que hacer una especie de protocolo de comunicación de crisis. No me quiero detener tanto en eso, me quiero detener en que vos estás diciendo hoy, conociendo al fondo, habiendo negociado con ellos y hablado, que la relación es imposible, que no van juntos, que ya el fondo defaulteó sus propios términos, que presta por fuera de su estatuto. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué propones? No, a ver, pero ahí
Ahora te llego a la propuesta. Dale. En lo que se logró en el 2022 fue realmente muy importante porque era un acuerdo para refinanciar la deuda en donde el esquema era un acuerdo peronista, Ok. lo cual es muy difícil. Eso es, ahí está el mérito. Vos sabés, pasa que, mirá, yo podría hablar horas de las complejidades, nunca hay que caer ahí, hay que salir de ahí. El daño que se le puede hacer al pueblo argentino es enorme y hay gente con muchísimo poder que lo aplica para otros, no para que viva mejor. Mucha de la gente está mirando este programa. Y se logró algo que era muy, muy difícil. Lamentablemente después no se pudo implementar. Porque vuelta, era un acuerdo que decía, che, hay que bajar el déficit fiscal gradualmente de una forma que no desestabilice la recuperación, en donde invertís más en universidades, en ciencia y tecnología y en infraestructura, y gastás menos en subsidios energéticos. Y vamos de a poco acumulando reservas, la vamos llevando. Que era lo que la Argentina podía hacer con las restricciones que tenía. Básicamente era decirle al fondo, mirá, no me jodas, correte de acá. Esto es lo que yo quiero hacer, revisarás cada ciertos meses y cuando te tenga que pagar, hacemos un asiento contable. No te pago, básicamente. Eso es lo que se negoció, no tener que pagarle, refinanciar la deuda haciendo la política que queríamos. Creo que fue un gran error no apoyar eso e ir por ahí, por un lado. Ahora, estoy de acuerdo con esta crítica que decís de esto de comunicarlo distinto. Es como decía en su momento que era ministro Aníbal Fernández, que él decía, tenés dos opciones, son dos baldes de mierda, con perdón de la expresión, y tenés solo eso. Entonces meto la mano en uno, meto la mano en el otro. Pero no es que tengo pétalos de rosa. No estaba eso en el menú. Entonces, eso hay que comunicarlo así. Y no quisiera nunca, tenemos que decir, tener que ir a un acuerdo con el FMI, pero tenemos que elegir entre un balde de mierda y el otro balde de mierda. Un ajuste desestabilizante, porque en la Argentina iba a haber menos dólares, y cuando hay menos dólares, hay menos consumo en el país, hay menos actividad en el país. Hay menos inversión también en el país. Esa es la realidad. Entonces, o decimos, vamos ahora a esta pelea, hacemos el ajuste, o buscamos llevarla. Yo creo que en ese momento había que ir llevándola de esa forma. Si se hacía algo más disruptivo, tenía que plantearse en el año 2019 en la campaña. Por algo también no se hizo. Por ahí el pueblo argentino no estaba ahí. Por ahí se privilegió ir con lo que se fue. ¿Okay? Clarísimo. Vamos hacia adelante. Sí. No la veo. No veo que esto se pueda resolver en los marcos existentes. Yo creo que este es un préstamo político, el que se le dio a Milei y a Caputo, un salvataje al esquema fallido del gobierno de Milei y Caputo, y que va a requerir de una solución política. Una deuda que es ilegítima. Los 12.000 millones de dólares, está claro, porque el FMI violó su propio criterio, se llama criterio de acceso excepcional número 4. Lo violó y dio un préstamo político. Y la solución a un préstamo político es política. Pero esto hay que discutirlo bien. Hay que ver cuántos se animan a dar esta discusión. Yo la estoy dando. Y yo la voy a dar porque creo que es lo que la Argentina necesita. Mira, extraordinario, estoy sorprendido. O sea, vos estás diciendo que en estas condiciones al FMI hay que mandarlo a la concha de su madre. O sea, no hay... No lo vas a hacer así, no es con... Default. No es decir, me olvido del problema, porque el FMI son 191 países. ¿Se entiende? El FMI Sí. es Lula da Silva también. Eso es todo. Es Xi Jinping, no es solo... el gobierno de turno de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, la presión del sistema financiero internacional, es todo. Entonces lo que hay que hacer es responsablemente, defendiendo los intereses del pueblo argentino, plantear que se requiere de una solución política que implique un esquema distinto en cuanto a cuánto habrá que pagar, de qué manera, en qué forma, y eso me parece que va a tener que ser parte de lo que se les discuta de cara al pueblo en las próximas campañas. Eso te lo traduzco, quizás no es exactamente lo que vos estás queriendo decir, pero se ve como no te pago. O sea, empecemos a hablar en otros términos. Y se ve como, mirá, en los términos en los que vos me pedís, en los términos de este contrato no puede ser. Empecemos a discutir otros términos. No en los términos en los que firmaste este contrato, porque este contrato tiene característica de... No es que, o sea, conozco la violación a las reglas de préstamo. Eso es lo que te traigo a la mesa de contrato y digo, mira, yo acá conozco que violaste las reglas. O sea, estás corriendo al propio FMI con su estatuto. Sí, estás diciendo ustedes con sus reglas. Dieron un préstamo. Por lo tanto, tenemos que definir otros términos para esto.
porque vos me vas a querer condicionar de una forma que impide el desarrollo de los objetivos que tenemos como pueblo. Esa es la realidad. Y además, fíjate lo que está pasando. De vuelta, el fondo está haciendo campaña. Lo hizo en la conferencia de prensa principal que dio la directora del FMI en la reunión que hubo hace 2 semanas, se llaman asambleas de primavera en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Esto fue todo viral en la Argentina, no todos vieron, seguramente recordarás ese pedacito en donde llama a la Argentina, no al gobierno, a seguir el mismo curso, el curso del cambio. Sí, lo vi. Eso es. Entonces, eso es una invasión muy fuerte a nuestra soberanía y a nuestra democracia. Es una relación que no puede ir bien. Y extiendo el propio hilo de pensamiento. Si vos haces eso, ¿no te expones a una especie de norcoreización de la Argentina? O sea, te dicen se te apaga. ¿No? No de esa manera. Si lo preparas bien, yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo. Las cosas hay que prepararlas bien. O sea, lo que no se puede hacer es llegar y querer 2, 3 meses, 6 meses antes de que vencen las deudas, cuando ya llevas 1 año en el gobierno, 1 año y medio en el gobierno, decir, no, a ver ahora qué podemos inventar ahora. Imposible. Eso se tiene que preparar antes. Al principio. Pero no nos creamos que el fondo es poderoso, pucha que lo es. Sí, lo es. Hay poder ahí, de vuelta te digo, están todos los países. Pero esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo. O sea, vos... Yo en los foros internacionales donde interactúo con muchísima gente que tiene influencia y se ve que a Milei le molesta bastante, tal vez por eso vengan sus insultos, yo planteo esto y ya lo estoy planteando ahora. Se lo dije en el FMI. Estuve en una reunión ahí pública hace 2 semanas, 3 semanas, al lado del que firmó el programa para la Argentina y le dije, ustedes violaron las reglas. Violaron las reglas y esta deuda tiene características de legitimidad y va a requerir de una solución política. Hay un video con esto. O sea, lo dije ahí en Washington. Es loco, vos eras el perfil moderado, tranquilo, calmo, y ahora te radicalizaste por completo. Ahora Martín Guzmán está loco. No. Pero volviste y decís, hay que se vayan todos. Esto es lo que hay que hacer. Yo te conozco, esto vos no lo podías hacer. Es que es lo que hay que hacer. No es una locura. Es lo que hay que hacer. Y no es una locura. Que no quieran hacer creer que es una locura. Hay que hacerlo bien. No chapuceramente, ir a buscar cualquier cosa, ¿viste? Como sin preparar las cosas. No, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo en serio. Te hago una pregunta más conociendo vos que conocés el Fondo Monetario Internacional. Esto es algo con lo que yo me divierto, te aclaro por las dudas, abro el paraguas, pero con la cantidad... Déjame decirte una cosa más. Sí, dale. Yo lo sé hacer. El tema es que... ¿Vos sabés hacer qué? Esa pelea que te digo. Yo sé cómo dar esa pelea. La pelea que tiene que dar la Argentina con el Fondo Monetario Internacional luego de este endeudamiento ilegítimo de carácter político. Pero lo que hay que construir es el poder para poder ejercer las acciones necesarias para llevarla a cabo. ¿Sí? Bien. Ese es el punto. Bien, no, lo que yo te quería preguntar, que es de vuelta algo con lo que yo especulo un poco divirtiéndome y otro poco quizás no, con el monto que nos prestaron, o sea, con la cantidad que nos prestaron, ¿no existe la posibilidad de ponerlos a ellos en un problema? O sea, con la cantidad de guita que han hundido en la Argentina. Si la Argentina dice, sí, no les pago, váyanse a la concha de su madre, como me está diciendo, el fondo no sé, Georgieva no se queda sin laburo, por ejemplo. Dos cosas tengo que hacer para responder tu pregunta. Dale, con esto cerramos. La primera es contarte mi visión de lo que va a pasar en la Argentina en los próximos, de acá al 2027. Extraordinario. ¿Sí? Y eso me va a permitir decir cuánta deuda vamos a tener. ¿Y qué le pasa al FMI? Estás jugando un pleno, ¿eh? Sí, Estás haciendo all-in, diciendo lo que va a pasar. ¿Qué dijiste, 2027? Lo que viene en la Argentina. La última persona que jugó un pleno fue Rubén Gabaldá, que dijo que el Papa va a ser húngaro, ¿eh? Yo digo, no, nada más. Bueno, vamos. Dale nomás. Y el Papa Francisco, alguien a quien llevamos en nuestro corazón, bueno. Ahora está todo el mundo haciendo la bicicleta financiera. De vuelta. Lo que se hizo a fin de año pasado, o el segunda parte del año pasado, otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Invierto en un activo financiero en pesos. Me quedo ganando esa tasa de interés. Le gana a la tasa de devaluación. ¿Por qué pienso que le va a ganar? Porque le creo al gobierno cuando dice voy a venderla del fondo si llega a un techo el tipo de cambio. Bien. Pero ese propio comportamiento lo que va haciendo es que el valor de los pesos que se pueden convertir a dólares va creciendo. Si vos tenés, vamos a la más simple de todas, tu plazo fijo.
si tenés un plazo fijo, si no, no importa. Bueno, eso va creciendo un interés que le gana a la tasa de depreciación del peso, a cuánto crece la cotización del dólar. ¿Okay? Entonces, cada vez hay más pesos que se pueden convertir a dólares. Si la Argentina despegase, ya no pasó, pero si ahora despegase y nos convertimos en un país que exporta mucho más software, industrias de que agregan valor, que exportan, hay más dólares, fenómeno, no pasa nada. Me callo la boca, lo aplaudo a Milei, lo que más quiero es que lo vaya bien a la Argentina. Lo aplaudo a Milei, no pasa nada. Si eso no se da, lo que va a ir pasando es que la relación entre la cantidad de pesos en la economía, real, pesos, lo que se puede convertir en pesos, y los dólares en el Banco Central va a ir creciendo. Por ahí el fondo te pone más plata en un momento y otra vez logra que haya más reservas, que es deuda. Pero en el tiempo va habiendo cada vez más de lo que los economistas llamamos liquidez en pesos en relación a las reservas que tiene el Banco Central en dólares. No tal pie, Milei dice lo contrario, Milei dice que cada vez hay menos pesos. No, pero con la bicicleta, la propia dinámica, vos pedaleá, que la propia dinámica lo que va generando son más pesos. Más cantidad de activos denominados en pesos que se pueden convertir a dólares sin que crezca de forma proporcional la producción de lo que el país exporta. Entonces, esa propia dinámica de la bicicleta lleva a su reversión, lleva a lo que ya pasó en este gobierno, que pasó este año, que en un momento digan, che, pará, cuidado, porque esto ya ahora hay mucho más de lo que está denominado en pesos que se puede convertir a dólares. Y todo el mundo dice, bueno, empecemos a bajar un poquito la exposición, ¿por qué no compramos dólares? Y ahí es donde se te da vuelta. El día que eso no se pueda continuar, lo que van a hacer es vender los dólares del FMI. Entonces va a haber más deuda y sin que estén las reservas. Cuando se acabe esto, el gobierno va a estar debiendo al FMI. Hoy ya debemos 53.000 millones de dólares, más o menos. Un poco más que eso. Bueno, eso es más que el 100% de los ahorros precautorios que tiene el FMI por si algún país entra en mora. O sea que el FMI también está jodido. El haberle prestado más a Milei debilita al FMI, y además en la forma que se hizo, lo debilita doble en su relación frente a Argentina, que es una nación fuerte, un pueblo resiliente que hemos pasado por un montón y que vamos a querer salir adelante. Bien, entonces 2027... En tu pronóstico es sin reservas. La van llevando de esta manera en donde no hay prosperidad. No te estoy diciendo, no te estoy dando acá la noticia sensacionalista de que algo vaya a explotar. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así, como no lo vi así tampoco desde el principio. En parte porque hay cuestiones que, más allá del daño productivo que se hace, se atacaron, como el tema fiscal. Eso es real. Y eso baja la chance de que las cosas exploten. Yo no lo veo yendo hacia ahí, pero veo un país más endeudado con el FMI y sin prosperidad y la necesidad de construir una alternativa que sea distinta, que empiece por abordar ese problema serio que tenemos con esa deuda externa. Bien, Martín, bueno, clarísimo, te agradezco por tu tiempo, por haber venido. Me sorprendiste con algunas aclaraciones, para mí has enloquecido en el último tiempo, pero quizás en un buen sentido, o sea, quizás es una revancha, un posalbertismo ahí de algo. Me gustaron las declaraciones. No creo que para dedicarte a esto tenés que estar siempre un poco loco. ¿Ah, sí? Pero manejás, Está bien. se maneja en función de las circunstancias. Son distintos tipos de locuras, sí, hay sí. que Vemos decir la plana... lo que toca, lo que sea mejor para el país en cada circunstancia. Entonces el mensaje puede ir evolucionando. Bien. Pero bien. La locura puede estar una cuota, yo creo que es sana. Quiero que le llegue la nota al presidente Javier Milei, que siempre mira también este programa. Así que vamos a ver qué tiene para decir. Porque creo que no estabas en la tier list que hizo. Así que para mí creo que... ¿Sí? ¿Estabas? Creo que estoy. Ahora estaba. Ah, sí, me confirma que sí. Creo que estoy. ¿Mandril? Creo que estoy. Mandril, lógicamente. Creo que estoy. Martín, bueno, gracias por haber estado acá. Por mi parte hacemos un pequeño traspaso mágico a la mesa, mágico. Agárrense en sus casas porque va a haber mucha magia en el proceso. Y nos vemos del otro lado, ¿eh? Ya seguimos.